Bien gráfica y descriptiva que logra reflejar parte de lo que pasa con las personas mayores cuando utilizan la locomoción colectiva. Para hablar de esta perspectiva y también del trabajo que se está realizando con choferes de diversas líneas, se encuentra con nosotros Jaime Aravena, jefe de división del área de transporte del GORE de la región del Biobío, ex CEREMI de transporte también de acá de la zona, digamos que es uno de los pocos CEREMI que ha logrado cumplir su periodo de forma íntegra. Jaime, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. No, al contrario. Lo primero, viendo en esta nota de nuestro colega Matías Schneider, lo que acaba de ver, ¿qué le parece? ¿Cómo lo evalúa? A ver, son parte de los desafíos que se tienen en el transporte público. Uno de ellos es renovar la flota, y renovar la flota para el estándar red, que significa mayor comodidad, ¿cierto?, en términos de accesibilidad universal. Es una puerta central, mucho más ancha, que permite el incorporar con silla de ruedas, se eliminan los escalones y por lo tanto las personas con movilidad reducida o adulto mayor pueden subir o bajar sin ninguna dificultad. El espacio entre los asientos es mucho mayor, hay mayor espacio, el bus es más ancho, por lo tanto permite que la gente que va de pie vaya más cómodamente y pueda afirmarse de mejor manera. Por lo tanto, ese es el primer desafío. Y eso es uno de los esfuerzos que se está haciendo desde el gobierno regional, instrucción del gobernador Sergio Yacaman, es que tratemos en lo posible de renovar lo antes posible la flota. La flota es antigua, es con escalones, los buses no inclusivos y por lo tanto estamos haciendo el esfuerzo. No tan solo como electromovilidad, es decir, como buses eléctricos, se pueden renovar también con buses a combustión, con Euro 6, ¿cierto?, con baja emisión, con la misma calidad. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno regional. Pero también hay que educar a los conductores, ¿cierto?, en términos de respetar la condición de adulto mayor y respetar la condición que está establecida. Cuando yo fui CEREMI se estableció justamente la rebaja del 50% del valor para el adulto mayor. Y eso es un poco lo mismo que pasa con los estudiantes. Como tenemos un sistema de corte de boleto y los conductores reciben parte de ese corte de boleto, efectivamente les es menos atractivo desde el punto de vista del corte de boleto el tomar los adultos mayores o los estudiantes, cosa que no debería suceder porque esto recibe subsidios desde el Estado y por lo tanto los empresarios debieran traspasar ese mismo porcentaje de corte de boleto a los conductores, cosa que a veces no sucede. En algunos casos sí sucede, pero en otros no. Por lo tanto, el segundo esfuerzo que hay que hacer para eliminar eso es efectivamente tener el pago electrónico, ¿cierto?, automático, de tal manera de eliminar el efectivo y por lo tanto además ahí queda establecido automáticamente todo el corte de boleto y el porcentaje queda también establecido para los conductores, cosa que ya no tengan que andar compitiendo por los pasajeros, sino que independiente de ellos se dediquen exclusivamente a conducir. En otra línea también, Jaime, han habido, a partir del accidente ocurrido en Chillán, hay muchos que piden la creación de la ley Anita, de ahí el motivo, entre otras cosas, de realizar esta nota hoy en particular. Ustedes han formado parte de instancias en ese sentido, de puntos positivos también de los privados, de que están incorporando la variable alcohol, drogas, detectarla, prevenirla y trabajarla también. ¿Qué va detectando usted en esta instancia? ¿Se están dando los lineamientos, los avances del caso o estamos bastante retrasados en ese sentido? Ya desde el punto de vista privado o desde el punto de vista estatal, de gobierno. A ver, ahí hay dos esfuerzos que se están haciendo en paralelo. Y reconocer el esfuerzo que han hecho los dueños de buses, en el sentido de tener iniciativas propias que vayan en esa dirección, es decir, de hacer un control preventivo de alcohol y drogas para sus conductores. Desde el gobierno regional, el gobernador Sergio Yacaman nos instó a que incorporáramos a toda la flota, es decir, a todo el Gran Concepción e incluso los regulados de Santa Juana, para hacer un programa de control de alcohol y drogas. Y en eso estamos. Para eso nos hemos reunido con los dueños de todas las asociaciones de buses, representantes del Gran Concepción, donde manifestaron y firmaron un documento junto al gobernador en su compromiso de efectivamente ir en esta dirección. Nos juntamos también con los conductores y los distintos representantes de los conductores con el gobernador y también firmaron un documento. O sea, voluntad existe. Y ahora la tarea es del gobierno regional, en división que yo encabezo, junto con el director de Senda, junto con el CEREMI de Transporte, junto con la dirección del trabajo, la directora del trabajo, estamos trabajando en un programa que signifique tener control cuando se contrata efectivamente un conductor, es decir, prevenir antes de que entre a una empresa alguien que ya es consumidor, poderlo detectar, y también hacer controles aleatorios en los terminales a cualquier hora sin aviso, de tal manera que
un conductor que esté a punto de subirse al bus lo podamos pesquisar antes y poderlo bajar si está... pero hay que respetar todas las condiciones laborales y también las presunciones de inocencia. Por lo tanto, el programa contempla esos dos controles, pero además generar una contramuestra, generar si efectivamente el conductor sale positivo, obviamente sacarlo de la conducción de los buses, pero llevarlo a algún proceso de rehabilitación que signifique también recuperar, porque también nos interesa a las personas. Todo este programa lo estamos realizando y trabajando desde el gobierno regional, sería un programa propio del gobierno regional, con la asesoría técnica obviamente de Senda, que es el ente encargado de estas áreas, y vamos, yo diría que bien encaminados porque hay voluntad de todo. Estamos trabajando hoy día con la Dirección del Trabajo para poder en los reglamentos internos incorporar este protocolo que defina cuál va a ser el procedimiento, ¿cierto? Cómo va a ser, de tal manera que podamos cumplir con la ley también para todo y la tranquilidad de todo. Porque lo que nos interesa finalmente es que la ciudadanía confíe en su transporte público. Y estos hechos que lamentablemente hemos vivido, además con fallecidos, lejos de acercar al transporte público, hacen alejarla. Dentro de las cifras negras, por así decirlo, para hacer una caricatura de esto, en últimos tiempos de estas fiscalizaciones del trabajo de ustedes desde el GORE, desde la Seremía de Transporte, se han develado en estas fiscalizaciones casos sorprendentes. Hoy ya tuvimos un accidente lamentable en la provincia de Arauco, que nuevamente tiene como factor denominador común, al parecer, porque tuvo una investigación también de la CIAT, al consumo de drogas, de alcohol. En estos casos, y lo que usted siente que va más allá, estamos ante la presencia de una cifra que puede llegar a ser sorprendente de la totalidad de conductores que están conduciendo bajo el efecto de cualquier tipo de medicamento o sustancia ilícita. Es una preocupación indudablemente. Ahora, esto es algo absolutamente transversal, va mucho más allá de solo el transporte público. Lo que pasa es que el transporte público tiene una responsabilidad porque lleva consigo pasajeros, pero en general lo que hemos visto es que en los controles también al transporte público, al transporte privado, es decir, a los conductores de automóviles, el porcentaje de personas que consumen alcohol o droga y que están conduciendo también es alarmante y es preocupante. Por lo tanto, es transversal. Ahora, desde el punto de vista del transporte público, con mayor razón. Y por lo tanto, es súper importante perseverar en esto de tal manera de poder efectivamente tratar de erradicar este flagelo que nos está haciendo que el transporte público tenga estas noticias negativas todos los días. Un hecho importante o un dato importante es que las conductoras mujeres, el porcentaje es casi cero. Y por lo tanto, ahí también estamos haciendo un trabajo desde el gobierno regional, ya lo hicimos en el pasado y lo vamos a retomar ahora, es disponer, ¿cierto?, de programas que capacitemos y efectivamente tengamos nuevas conductoras mujeres para el transporte público a disposición de la empresa, y para eso estamos también trabajando en un programa que va a estar orientado a tener más conductoras mujeres. Don Jaime, una última pregunta, aprovechar su presencia acá y también preguntarle por la congestión, que es un tema bien importante. La ruta 160 colapsada, San Pedro de la Paz, muchos vaticinan que hacia el otro costado también vamos a tener lo mismo. ¿Cuánto de la entrega de este puente industrial, de lo que puede ser el puente Andel, puede llegar a solucionar? ¿Cuánto de eso hay que compatibilizarlo también con el crecimiento también inmobiliario, que no sea desordenado? Porque si no, al final crecen viviendas, crecen condominios sobre las mismas vías. ¿Cómo siente usted que hay que ir planificando y pensando en otras ciudades de aquí a 10, 5, 15, 20 años más? Bueno, la planificación es fundamental y hay que planificar a largo plazo y no en el corto plazo. Pero también hay que apurar los tiempos del propio Estado. Porque se planifica con 30 años, pero en el desarrollo de esos 30 años, para esa iniciativa que se generaban, nos demoramos los mismos 30 años. Entonces, al final, cuando llegamos con la solución, ya es tarde porque el crecimiento nos sobrepasó. Entonces, es súper importante eso, desde el punto de vista de la planificación. Ahora, en el caso de San Pedro de la Paz, obviamente que tuvimos una planificación en el pasado desordenada, si queremos llamarlo así. El crecimiento inmobiliario es hacia la comuna de Coronel, y muchos de los problemas que hay es que las obras que se hicieron inmobiliarias al interior, sobre todo desde la línea hacia el río, no tienen conexión entre ellas, y por lo tanto cualquier cruce tenía que necesariamente salir a la ruta 160. Por ejemplo, entre Boca Sur y Candelaria, por ejemplo, que hay que necesariamente salir porque no hay conexión interna. Eso es lo primero que hay que solucionar. Cualquier proyecto inmobiliario tiene que tener conexión interna. Ahora, respecto del puente industrial, se estima, porque estas son estimaciones,
de que alrededor del 30% de la capacidad de la carga de la ruta 160 va a absorber ese puente. Y eso obviamente que va a aliviar. Y lo segundo que va a aliviar es que uno de los nudos que tenemos es justamente Daniel Belmar, es decir, la salida de Boca Sur a la ruta 160, y eso con el puente en operación, desaparece ese semáforo para los movimientos desde salida de Boca Sur, sino que va a tener un ingreso interno por una caletera y va a poder tomar la rotonda tanto para ir para Pedro que la Cerda o hacia el puente. Por lo tanto, no sale a la ruta 160. Esos solo dos elementos van a ayudar muchísimo a descongestionar ese punto. No es la única solución, porque obviamente para que se descongestione todo necesitamos la ruta Piedemonte, necesitamos la ruta Costanera Mar, pero al menos este es el primer avance que yo creo que va en la dirección correcta. Bien. Jaime Aravena, jefe de división del área de transporte del GORE, del Gobierno Regional de la región del Biobío. Gracias por estar con nosotros y analizar esta temática que lamentablemente ha sido noticia en los últimos meses acá en la región del Biobío. Esperemos que con el aporte del Gobierno Regional podamos disminuir esta lamentable noticia. Bien, Jaime, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Ustedes la invitación a hacer una pausa en esta edición central de viernes en TV1 Noticias. TV1